Y bueno, mi nombre es Delia García de Alvarado y soy tanatóloga, psicoterapeuta y consejera familiar, así es. Y desafortunadamente, pues mucho del medio evangélico prefiere darle el crédito a son demonios, son espíritus malos, y muchas cosas. No es así, o sea, son situaciones mentales, emocionales que pueden ser tratadas. Si nosotros no nos dieron ese acompañamiento correcto, entonces nosotros crecimos con carencias emocionales que no fueron suplidas, que no fueron trabajadas. Y esas carencias, como no lo sabemos, nos las vamos llevando por diferentes etapas. No aceptan indicaciones porque tuvieron quizá un padre o una madre dictadora y no están viendo un líder, no están viendo un maestro, están viendo un padre dictador. Como por ejemplo, si una mujer acepta los gritos, acepta el maltrato, yo le estoy enseñando a mis hijos que eso es normal en el matrimonio. A Dios no le puedes decir, Dios tiene un lugar, es el primer lugar, no, porque cuando yo le doy un lugar o un número a Dios, corro el riesgo de quitárselo. O sea, no, Dios no tiene un número, pero queremos mantener una imagen y nos ponemos máscaras y no somos capaces de reconocer, digo, necesito aprender. Y si no somos enseñables, no vamos a avanzar. Pero el que está llevando una asignación, digamos, de pastorado, de evangelista, de maestro, no es más ni menos que el que está sentado. No estoy en el lugar equivocado para dar este tipo de enseñanza, más bien no estoy lo suficientemente informado como para darle la seriedad o la credibilidad a lo que yo le estoy enseñando a la iglesia. Dios les bendiga, bienvenidos al programa Conociendo el Ministerio. Qué gusto nuevamente de tenerlos ahora con nosotros. Nos está visitando nuestra hermana Delia. Hermana, pues qué gusto, cuánto tiempo ya sin vernos. Bastante tiempo. Ya tenemos algún tiempecito, sí. Así que pues el día de hoy vamos a conocer un poco de lo que ha sido su trayectoria, su ministerio. Pero para que se presente, hermana. Ay, muchas gracias. Quiero agradecer enormemente la invitación, pastor, y es un gusto verle y verle a su hijo. Y bueno, mi nombre es Delia García de Alvarado y soy tanatóloga, psicoterapeuta y consejera familiar. Y pues nos dedicamos, hacemos talleres para mujeres, para familias, entramos a escuelas, entramos a dependencias públicas, viajamos a dar conferencias, damos consejerías y pues todo lo que se refiere a la salud mental, trabajamos nosotros. Bastante trabajo que se Mucho tiene. Trabajo, la verdad, sí. Y después de la pandemia, hermana, se nos vino todo esto, ¿verdad? Una avalancha. Sí, no damos abasto, la verdad, no damos abasto porque mucha gente quedó muy dañada y pues empezó a buscar ayuda. Otras no buscaron ayuda, ¿verdad? Pero se fueron dando cuenta de que la comadre le ayudó, salió y de que la familia le dio salió y no, sí nos llovió mucho trabajo y hasta la fecha. Porque la verdad nuestra sociedad necesita mucho de todo esto. Estaba viendo esta semana 2 suicidios en Chihuahua, muy jóvenes, y yo digo, Dios, y pues en el caso mío, pues trabajo mucho eso. Estuvimos en Madera hace un año exactamente en estas fechas, porque Madera es una ciudad pequeña y tenía 17 suicidios en un mes, entonces dije, en Madera. Entonces el gobierno, el municipio no hallaba qué hacer y la iglesia se movió. Pero es que, bueno, he escuchado que el estado de Chihuahua es el que tiene más índice de suicidio, ¿no? En toda la República. Así es, así es. Entonces, pues Madera era algo muy marcado ahí y estuvimos allá con los chavos de la prepa, de la universidad, pues a donde podamos ir a brindar un apoyo, una ayuda, herramientas, pues ahí estamos. Válgame, pues sí que se le vino el trabajo. La verdad, sí. Sí. Pero gracias a Dios, porque sí, para eso estamos. Capacitándonos. Exacto. La importancia. Y hay algo, hermana, que yo veo que muchos no toman en cuenta. Nos preocupamos mucho por el estudiar alguna materia, alguna profesión, un oficio. Dentro de la iglesia igual sucede que yo quiero estudiar el seminario, sí, tener una licenciatura, una maestría, ahora que se dan muchos los doctorados, ya hay muchos doctores por todos lados, sí. Pero en la salud mental poco nos preocupamos en esa área, ¿verdad? Sí. La verdad sí, somos y de ahí pocos. Decimos que la enfermedad del siglo del estrés es lo que está acabando a la sociedad, ¿verdad? Exacto. Pero porque
no le ponemos un poquito de interés a lo que es la salud mental, a la salud emocional, a todo eso que al final de cuentas ahí llega la factura y hay que pagarla. Así es, así es. Y desafortunadamente, pues mucho del medio evangélico prefiere darle el crédito a son demonios, son espíritus malos, son y muchas cosas. No es así, o sea, son situaciones mentales, emocionales que pueden ser tratadas y no se tratan con una oración. Yo no digo que la oración no se deba hacer, no, no, hay que hacer la oración, pero hay un trabajo que hacer exactamente en la emoción, en el cerebro y pues desafortunadamente se desconoce esa información y le damos otro enfoque, pero porque preferimos darle esa salida y ese enfoque que se le ha dado durante muchos años a afrontar en realidad qué es lo que está sucediendo en las personas. Bueno, hermana, y yo he dicho que a veces hablamos de las sectas o los grupos sectarios, y yo digo, esto es la factura que se está pagando como iglesia, pero por la omisión que se ha tenido del querer informar, o el nosotros como líderes, como pastores, como maestros de una escuela dominical, en fin, Ajá. de no querer tener a veces o asumir el compromiso y meternos muchas veces en otras áreas. Y como la gente no está informada, como la gente o la iglesia no sabe, ¿qué es lo que hace? Corre a otros lugares a informarse y por allá le dijeron, por allá le hablaron de un tabú que se tenía y bueno, ya se fueron a quedar mal Exactamente. informados, pero allá están. Entonces, es la factura que se está pagando como iglesia el día de hoy por la omisión que uno ha Por la tenido. omisión y la ignorancia a conciencia, ¿no? De que a veces no quieren ir más allá. O sea, antes le decían, la psicología no se lleva con la palabra de Dios, no se lleva con Dios. Y mucho tiempo atrás lo asumimos, pero cuando yo me doy cuenta que la psicología solamente aprueba lo que la palabra de Dios dice con un lenguaje diferente, pues claro que yo dije, wow, o sea, esto lo deberíamos de saber todos, porque nos ayudaría mucho como personas, como individuos, nos ayudaría en nuestra familia y nos ayudaría como sociedad y como ministros, como líderes, pues nos ayuda muchísimo para informar a nuestros congregantes, pero le damos a veces otra salida y otro enfoque y le decimos a la gente, usted nada más vaya a la iglesia, oramos por usted, usted vaya al culto, usted busque a Dios y la gente dice, pero pues ya lo busco, Ya ya estoy aquí. voy, ya estoy ahí, me involucro en todo, pero yo sigo batallando con esto, yo sigo batallando con esto, se necesita hacer un trabajo. Entonces, no le estamos solucionando, no solucionando, no le estamos ayudando a la gente a verdaderamente que haya una transformación en su alma. Las cosas en el Espíritu están resueltas, aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios está en nuestra vida, pero tenemos un alma, no somos puro espíritu, y hay un alma que viene viciada, viene fracturada, viene con muchos rollos desde nuestra niñez y esos se tienen que ir trabajando. Bueno, hermana, entonces, si no estuviera el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué seríamos? Ya estaríamos, no sé, pues ya nos hubiéramos deshecho unos contra otros. Pues O que sea, es de un tantas freno, confusiones, digo. sí. Traigo tantos paradigmas que vengo arrastrando del mundo, de todo el tiempo que estuve por allá. Luego Sí. vengo a la iglesia y me encuentro con un mundo de tabús. Y de paradigmas también. También, ¿verdad? Sí. Y luego me dicen, no, hermano, es que la psicología es del diablo. Usted repréndala, ate la psicología y Sí. amárrela de un árbol y allá déjela. Y no lo trate en la iglesia, pero, oiga, hermana, tanto que hablamos y decimos de la psicología de una manera mal, que yo veo que este señor, Simon Freud, que pues él manejó mucho la psicología y hizo algunos métodos y terapias, y bueno, veo que a los últimos días de su vida se dedicó a buscar pastores, a personas conocedoras, como usted decía, de la Biblia. Ujú. Y decía, bueno, ¿por qué tanto me negaron o por qué tanto estuvieron contra mí? ¿Qué dije tanto malo? ¿Cómo está? Bueno, tráigame un pastor, tráigame a alguien que me expliquen, porque si realmente ese Dios existe, pues entonces quiero conocerlo, preséntenmelo. Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, o cuál es el reto que tuvieron esos hombres, hermana, como para ir a hablar con él. Y de qué manera presentarle a Dios a alguien que toda su vida se dedicó
a refutar, a decir que Dios no existe, que Dios no está, que no necesitamos de Él. Que no necesitamos de Dios. Entonces, por eso es lo que yo digo yo, si no tuviéramos entonces al Espíritu Santo, ¿cómo estaríamos como iglesia? El área espiritual sí, El área ahí se espiritual está mantiene. suplida, Sí, ahí claro, claro, está. está resuelta, no hay Sí, problema, tenemos esa conexión con Dios, pero tenemos un alma en la que sí tenemos que permitirle que Cristo se vaya formando porque está deformada, viene con situaciones. Simplemente estamos diseñados biológicamente para que el esperma y el huevo, que es papá y mamá, se unan y fonden un ser humano, pero estamos diseñados también para que esos mismos nos den un acompañamiento correcto durante nuestras primeras etapas. sí. Si nosotros no nos dieron ese acompañamiento correcto, entonces nosotros crecimos con carencias emocionales, que no fueron suplidas, que no fueron trabajadas. Y esas carencias, como no lo sabemos, nos las vamos llevando por diferentes etapas. Venimos a Cristo, lo aceptamos, hace una transformación, deja de fumar, deja de tomar en algunas ocasiones, deja de drogarse, deja de bailar pegado quizá, pero y todo lo demás, el rencor, el resentimiento, todos los asuntos que le atormentan en la mente, en sus pensamientos, adicciones ya no a la droga, sino a otro tipo de cosas, el chisme, el quejarse siempre, el negativismo, o sea, todo eso lo tenemos que trabajar. Bueno, yo veo, y lo predico como pastor o lo enseño como maestro del hijo pródigo, famosa parábola, ¿quién no la conoce? El hijo pródigo, pues bueno, estando ahí entre las algarrobas, volviendo en sí, dijo, qué necesidad tengo de estar aquí, voy a mi padre, y regresó, y muy bonita la historia termina. Y a veces decimos, ¿cuántos pródigos tenemos aquí? ¿Y por qué no regresan? Entonces, a lo que usted menciona, ¿qué estimulación temprana le dimos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ellos olieron, lo que sintieron, lo que palparon? Estoy hablando de los sentidos. Porque a mí me llama mucho la atención, hermana, que cuando nace el niño, ¿qué es lo primero que hacen? Lo agarran, sí lo checan y todo, pero lo primero es que tenga contacto con la mamá. Así es. ¿Verdad? A lo mejor también viene con la placenta o no sé qué tanto, pero ahí la mamá feliz porque lo tiene, no dice, ay, báñenlo primero, no, porque el niño es lo primero que tiene que respirar, oler a su mamá, sentirla, sentir su calor, alimentarse, sentir ese primer alimento del pecho de su mamá. O sea, quiero decir con esto que el hijo pródigo algo recordó de su estimulación temprana como bebé, que lo hizo recordar, dijo, esto no es mi mundo. Claro que no. Esto no es, Yo estará no muy nací bien, para esto. por muy sabrosas que estén las algarrobas, esto no es mi mundo. Claro que no. Entonces, ¿qué importancia tiene trabajar en esa área? Porque si yo sé que ese joven, esa joven, nunca tuvo, hermana, ese apego o ese sentido de pertenencia con sus padres desde pequeño, va a ser, no estoy diciendo que sea imposible, No, estoy no, diciendo claro que que va a no. batallar, que va a ser más difícil o complicado Va a adquirir para que, sí, comportamientos. para que esa joven, ese joven regrese a la casa, porque no recuerda, es como, no sé, voy a poner un ejemplo. Mi esposa me guisa un caldo Ajá. y lo huelo y no sé, es un olor muy diferente en el sazón de ella al sazón de mi mamá. Sí, claro. Sí, y a lo mejor si no sé, mi mamá le mandó un guisado y me lo está recalentando, lo huelo primero que se me viene, mamá. Claro, porque en el Sí, subconsciente ¿verdad? se convierten en detonadores emocionales. Exacto. En el subconsciente se guardan todas aquellas cosas que le causaron un impacto positivo y un impacto negativo. No se borran, no se olvidan. El cerebro, el consciente, cuando no se quiere enfrentar a alguna situación o algún dolor, lo que hace, se bloquea. Pero todas esas cosas no se olvidan, no se fueron, y si, podemos hacer como que no pasó nada, pero no, sí pasó, y todo eso se va a nuestro subconsciente, a la amígdala cerebral, y ahí se guarda. Entonces, cuando volvemos a tener una experiencia, a tener un olor, a vivir algo que se parezca a lo que vivimos y aquello que nos marcó, entonces ese detonador emocional sale y sale el recuerdo. Esto me recuerda a mi mamá. ¿Por qué? Porque se quedó ahí en el subconsciente.
y solamente las vivencias. Hay una frase muy bonita que decimos mucho y ponemos en el Face. Recordar es vivir. Y ponemos ahí nuestros recuerdos de la playa, de todos los momentos. Pero recordar es vivir, no solamente lo bonito. El cerebro recuerda también lo malo y lo vuelve a vivir. Entonces, es algo que lo que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Porque cada vez que el cerebro lo revive, si a mí me causó dolor aquello, yo lo revivo, vuelvo a sentir dolor. Si yo en aquel momento tuve miedo, vuelvo a sentir el miedo, porque no está trabajado, está ahí guardado en el subconsciente. Entonces, por eso el cerebro está, el subconsciente está tan ligado a las experiencias, porque exactamente, usted huele caldo de pollo y el subconsciente avienta su detonador emocional, que ese caldo de pollo usted lo probó, se lo hizo su mamá y le trae una satisfacción, le trae un bonito recuerdo, se siente bien. Pero también cuando sucede algo que lo marcó, un rechazo, un abandono, una humillación, tantas situaciones, abusos, todo eso también salen a detonar. Si a alguien lo corearon mucho con el cinto de niño y ya no trabajó aquello, ya de grande ve el cinto o ve cuando alguien le va a pegar a un niño y sale el detonador emocional y entonces ese subconsciente se va a la vivencia que tuvo y vuelve a sentir ese dolor o ese coraje, ese miedo, lo que sintió cuando le sucedió aquello. En todas esas cosas son las que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Pues para que esos detonadores emocionales no nos lleven a tener un comportamiento. Algo que se batalla mucho es para que la gente se le dé indicaciones y haga caso, ¿verdad? Me dicen, es que no me hacen caso, no aceptan indicaciones, porque tuvieron quizá un padre, una madre dictadora y no están viendo un líder, no están viendo un maestro, están viendo un padre dictador. O sea, por eso, en cuanto quieren ellos sienten una orden o una indicación y la sienten como una imposición, su detonador emocional los lleva a trasladarse a la época en la que su papá o su mamá eran, y te callas, ¿por qué? Porque soy su padre, y lo hace, y se va, y eso. Entonces, ahí se quedó aquello. Entonces, yo no veo un maestro, yo no veo un pastor, veo un padre dictador. Entonces, mi detonador emocional me lleva a tener una reacción. Entonces, cuando estamos, que todavía no hay el Espíritu de Dios, que es el que muchas cosas nos frena, pues ahí te pones al tú por tú con el maestro, te pones al tú por tú con el amigo, te pones al tú por tú con el esposo, porque muchas veces miramos al esposo no como esposo, sino como el padre dictador. No miramos a la esposa como la esposa, sino como mamá dictadora, que también me está indicando, me da indicaciones. Entonces hay una reacción. ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta desaveniencia? ¿Por qué? Pues porque tenemos demasiadas situaciones guardadas en el subconsciente que nos llevan a adquirir comportamientos pues que no son muy sanos. El asunto es que cuando tenemos hijos, nosotros somos su única referencia. Entonces son patrones que venimos nosotros, como por ejemplo, si una mujer acepta los gritos, acepta el maltrato, yo le estoy enseñando a mis hijos que eso es normal en el matrimonio. ¿Y ellos qué van a hacer si no rompemos el patrón? Pues van a repetir el patrón, van a aceptar lo mismo. Es más, van a buscar una persona que se comporte de la misma manera inconscientemente. ¿Por qué? Porque esa es la normalidad en el matrimonio. Entonces, son cosas y son patrones de conducta que tenemos que romper, pero para romperlos tenemos que identificarlos. Hay gente que me dice, es que no sé por qué soy así, por qué reacciono así. Por ejemplo, cuando yo era una niña, yo tuve varios intentos de abuso, varios intentos de violación. Entonces, cuando yo ya conozco al Señor y me convierto y yo me enamoré de Cristo de una manera tan hermosa hasta la fecha, pero cuando una vez estaba muy joven todavía, estábamos esperando el camión y en eso llega el camión y yo volteo y estábamos mi hermana y yo, y volteo y veo que un hombre estaba faltándole al respeto a mi hermana y la estaba toqueteando. Yo me transformé y así, pues así como ustedes me ven, chaparrita. Yo tenía como unos 18, 19 años. Agarré a ese hombre y lo levanté de aquí, de la ropa y lo estrellé contra la ruta. Claro que como lo saqué de onda, o sea, ni chance de defenderse, o sea, él bien se hubiera defendido y me hubiera aventado quizás, ¿verdad? Pero como lo descontrolé, no supo digo, ¿qué pasó? Entonces, y le dije, no vuelvas a tocar a mi hermana, o sea, con mucho coraje, con mucha violencia,
Entonces, cuando ya pasa, no, él sale corriendo, o sea, me tuvo miedo, yo no sé cómo me vería que me tuvo miedo. Si esto me hubieran visto el mundo evangélico y te hubieran dicho, está endemoniada. No. ¿Qué había pasado? Que yo no vi un hombre que estaba faltándole respeto a mi hermano. Yo vi a mi abusador de muchos años atrás. Esos son los detonadores emocionales. Porque yo eso ni siquiera se lo había platicado a mis padres. O sea, fue algo que yo lo viví, mi subconsciente lo guardó y se acabó. Entonces, esas son las características el comportamiento que sale cuando hay un detonador emocional. Yo me asusté cuando ya pasó todo y que se empieza a bajar la adrenalina. ¿Qué pasa? El cerebro aprecia un episodio de la vida y según la forma que lo aprecie, empieza a mandar señales. Le manda señales a las emociones, al coraje, a la angustia, al enojo, al miedo, mándalas, pero no solamente eso. Esa orden se va a nuestras glándulas suprarrenales, que son las bolsitas que tenemos arriba de los riñones, y entonces empiezan esas glándulas a soltar la sustancia que es cortisol, y el cortisol es adrenalina, es energía. Por eso yo tenía tanta energía y fuerza para levantar a ese hombre, a pesar de que yo estaba chaparrita. Entonces, pero no eran demonios, o sea, tuve una descarga muy fuerte de adrenalina, de cortisol, que me da la energía, que es la energía que te da cuando vas a correr porque te quiere morder un perro, porque estás en peligro. Entonces, así funciona nuestro organismo, pero así son los detonadores emocionales. Pero uno dice, hermana, es que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, a todas son hechas más. Sí, bien bíblico, bien espiritual, pero esas emociones, creo que son como 6, 7 emociones, están dentro de nosotros. Y las puso es parte, Dios. ¿verdad? Y las puso y Dios. Por algo están. ¿Qué hubiera pasado si esa emoción o ese miedo, ese coraje, no hubiera estado, no hubiera reaccionado? No hubiera reaccionado, o sea, te paraliza. Sí, pero para eso sirve, para poner la alerta. Exacto. Lo que pasa es que como no sabemos cómo canalizarlas, las mal usamos. Y entonces ese cortisol, el cuerpo busca arrojarlo, sacarlo. Y a veces lo sacamos de la peor manera. Por eso a veces en los pleitos, ¿pero cómo? Si conocía a Dios y la golpeó. ¿Pero cómo? El cortisol tiene que salir y si no sabemos canalizarlo, lo va a sacar de la peor manera. Y muchas veces es a través de la violencia y de la agresividad. Pero si no sabemos cómo funcionamos, pues entonces, imagínese, o sea, un campo de guerra. Él con sus detonadores emocionales, ella también. Y los dos sin trabajarlos, pues a veces son campos de guerra en los hogares. Pero cuando ya sabemos cómo canalizar y qué es lo que está sucediendo en nosotros, porque eso no quiere decir que porque ahora ya conozca y todo eso, no, ya nunca me da coraje, ya nunca me da miedo. No, lo que pasa es que seguimos trabajando. ¿Para qué? Para identificar por qué me estoy sintiendo así, de qué manera estoy observando el episodio y hasta dónde voy a permitirle a mis emociones que me gobiernen, que salgan a flote y a mi cuerpo hasta dónde le voy a permitir que actúe. Pero ya es un trabajo aquí. El trabajo que tenemos que hacer es a la forma de ver la vida, en la forma de apreciar los episodios de la vida. Por ejemplo, yo tengo un hijo, Jonathan, me pongo de ejemplo porque pues para que no se vaya a sentir mal nadie, ¿verdad? Yo tengo un hijo, vamos a decir, él todavía no está casado, ya ahorita está casado, pero digamos es un joven. Entonces yo le digo, él está rompiendo las reglas, no llega a la hora que yo le digo, y yo digo, me da coraje, me molesta, pero digo, no le voy a decir nada porque espero que agarre la onda. Al día siguiente me vuelve a llegar tarde. Eso se me va acumulando, no voy a decirle nada para no tener problemas. Denlo por seguro que vas a terminar teniendo problemas, porque las emociones se tienen que expresar, las buenas y las malas, nada más que hay que saber cómo expresarlas. Pues ya me colma, ¿verdad? Me colma porque no, de plano sigue llegando tarde y entonces un día en la mañana yo lo afronto y le digo, Jonathan, ¿por qué estás llegando tarde? Aquí la hora de llegar es aquí y él empieza a molestar, es que tú no entiendes, se me va rápido el tiempo. No, pero ya empezamos a tener una discusión. Es hora de que él se vaya al trabajo, a la escuela y él sale y azota la puerta y se oyen las llantas del rechinido. Yo ahí ya empecé a apreciar el episodio que veo y que escucho, yo ya lo empiezo a apreciar de una manera dramática. Y yo ya empiezo a decir,
ay, ya salió a gorro y ni se va a fijar y capaz que ahorita choque y ahorita se estampe. ¿Y para qué? Le dije, ya estoy haciéndome una historia por la manera en que aprecié aquello. Y yo ya me estoy haciendo una historia y el cerebro es rapidísimo para crear historias, porque el cerebro se hace una pregunta, si no hay una respuesta, él la crea. ¿Y cómo, de dónde agarra para crear una respuesta? Pues de episodios pasados, el entorno donde vive, de la crianza, de diferentes cosas. Entonces yo empiezo ya a pensar, ¿para qué le dije? Ya empiezo a mandar señales al sentido de culpabilidad, ¿para qué le dije? Me hubiera esperado, ahorita sí iba a ir a la escuela, y luego, ya estoy con el pendiente, y ya, en eso suena el teléfono. No, ya mi corazón está pum, catapum, 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 sí. Porque yo ya tengo una historia aquí. Sí, ya tengo una historia aquí. Y suena, y luego para acabarla me dice, ¿usted es la mamá de Jonathan Alvarado? No, ya se me fue la sangre hasta los pies, porque yo ya estoy esperando una respuesta dramática, fea, y ya mi cerebro ya lo vio en un accidente, ya lo vio ahí en el piso, ya vio el carro todo chocado, volteado, o sea, yo ya me hice una historia. Y pienso que nada más esto se queda aquí, no, todo mi organismo está trabajando a marchas forzadas, porque el cerebro le está mandando una señal al organismo y le dice, hay una amenaza, tenemos que trabajar a marchas forzadas, la sangre empieza a bombear más rápido, los riñones, las bolsitas que tenemos arriba de nuestros riñones, el páncreas, todos están trabajando a marchas forzadas porque hay una amenaza. En realidad, no sé si es amenaza o no, es algo que yo estoy creando aquí. Y cuando le digo, sí, yo soy mamá de Jonathan Alvarado, yo estoy esperando una mala respuesta, me dice, acaba de salir seleccionada para una beca para irse a estudiar a tal parte. Es una descarga, shun, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, ¿verdad? Que sienten así como que shun, se les baja así todo. Ay, ya, pero yo ya creé una historia, ya motivé a mi cuerpo para que hiciera una función. Entonces, ¿dónde es donde yo tengo que trabajar para evitar todo eso? Porque es un daño que le hago a mi organismo. El cortisol dañan todos nuestros órganos. Entonces, cuando es constante y constante, pues es como una liga que estiramos y estiramos hasta que la liga truena, ¿verdad? Ya de ahí que diabetes, porque nuestro páncreas no está diseñado para procesar tanta azúcar, tanta adrenalina, tanto, y luego todavía, se cayó el niño, se asustó, dale agua con azúcar. Y ahí le damos agua con azúcar todavía, cuando la criatura también ya trae su cortisol, o como ya estoy ansiosa y nerviosa, voy y tomo un trago de soda, un vaso de soda, que es otro tanto de azúcar. O sea, tenemos muchas cosas, por eso hay mucha enfermedad, porque tenemos mucha desinformación de cómo funcionamos. Entonces, imagínense, entonces yo tengo que trabajar en mi cerebro para que los episodios de la vida no los tome tan dramáticos, porque el cerebro es una masa programable y se programa con la repetición de lo que escucha o de lo que ve. Entonces yo tengo que trabajar en mi cerebro para que la programación que yo ya traigo, dramática, quejumbrosa, amenazante, que estoy siempre a la defensiva, vaya transformándose y empezar a reprogramarlo para que los episodios de la vida los vaya tomando de una manera diferente. Los episodios de la vida son episodios, son sucesos, pero yo les doy el sentido. O es bueno o es malo, sí, o es una oportunidad de aprendizaje y de avance, de crecimiento, pero yo le doy el sentido, los sucesos son sucesos. Entonces, es muy importante saber cómo funcionamos, ¿para qué? Pues para precisamente no llegar a eso, a todo el rollo que yo me hice porque Jonathan lo vi salir así. Pero oye, hermana, a veces nosotros decimos, ay, tanto que batallé para aprenderme Génesis 1:1. O sea, ya lo estoy asimilando. Ya estoy asimilando Génesis 1:1 y Salmo 23. Ahora todo esto, ¿cómo le hago? El hipotálamo me falla, de repente no trabaja. Es un proceso. Sí, exacto, pero a veces no queremos entrar al proceso, hermana. Exacto. Yo es lo que les digo, ¿por qué a mí se me hace tan difícil informarme de lo que es parte de mi vida, de lo cotidiano, de lo día a día? ¿Y por qué no le tengo ese ¿cómo decirlo? ¿Por qué no le tengo miedo a aprender a manejar una máquina del tamaño de este lugar, en la fábrica, que viene en chino, o viene en inglés, o no sé en qué idioma venga, y aprendo a manejarla? Si me ponen a manejar al tren, lo aprendo a manejar porque yo sé que si trabajo
eso va a ser parte de lo que voy a llevar como ingresos y proveer las necesidades de mi casa, sí, pero esto también es parte, hermana, Por de lo supuesto. que yo tengo que proveer, como decía, salud emocional, el manejo de las emociones, cómo yo puedo canalizar, de qué manera, cómo estoy reaccionando ante todo. Aprendí a manejar el tren y ¿por qué no puedo aprender esto? Porque es más difícil dejar esa forma, esas estructuras mentales que por años hemos tenido, que todo lo arregla Dios. Y sí, Dios no tiene un lugar en nuestra vida. Para empezar, Dios no es mi primer lugar, ¿eh? No, no, no. Dios es mi vida completa. A Dios no le puedes decir, Dios tiene un lugar, es el primer lugar, no, porque cuando yo le doy un lugar o un número a Dios, corro el riesgo de quitárselo. O sea, no, Dios no tiene un número, no tiene un lugar. Dios es mi vida entera. El apóstol decía, ya no vivo yo, Sí. Más Cristo vive en mí, o sea, no en un lugarcito así como un compañero, Ocupó no, 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 todo. no, no, no. Él vive en mí, o sea, ya no vive Delia, ya vive Cristo a través de Delia. Entonces, cada día tiene que mostrarse Delia más de Cristo y menos de ella. Y para eso, pues tengo que trabajar en muchas estructuras que traigo mentales, que esto no se hace. Tengo que trabajar en la forma de un Dios que me enseñaron. Por ejemplo, en mis inicios, yo conocía a un Dios muy reglamentario, muy estricto. Si no haces esto, te castigas, si no haces aquello, te pasa algo. Si no vienes, ya no te va a cuidar. O sea, un Dios tan así que ahora que lo conozco como padre, que es un padre para mi vida, es algo tan distinto, tan diferente. Y te dan ganas de cambiar muchas de las cosas y de las estructuras. Imagínese, hablando ya le dije yo de mi experiencia, o sea, el haber vivido tantos intentos de violación, pues imagínense cómo estaba esa niña, ¿no? Cómo venía esa jovencita. Aunque estuviera muy enamorada de Jesús, tenía muchos detonadores emocionales. Me empecé a ocupar, en aquellos años yo me empecé a ocupar por estudiar y empecé a dar temas para lo que eran las adicciones y todo eso, pero no había llegado a la salud mental como tal. Cuando yo empiezo, que entramos a un ministerio, que nos invitaban al Ministerio Internacional de Capellanía y empezamos a ver lo que era la salud mental, o sea, yo me identifico con mucho de lo que estoy viendo y digo, ya entendí por qué reacciono así, ya entendí por qué esto, ya entendí, y fue que me empezó a gustar, y aparte de las clases que nos daban, yo le buscaba, o sea, Claro. porque era algo que me interesaba, porque no quería repetir los patrones de conducta con mis hijos, porque yo ya tenía hijos cuando yo empecé a estudiar esto, no quería repetir esos patrones, no quería tener esas reacciones. Y yo a veces tenía esas mismas reacciones. ¿Cuáles eran las reacciones? Pues que si a mí me trataron a gritos, pues yo también ya gritaba. Que si a mí me trataron a golpes, pues no llegué a tanto, pero pues casi estaba llegando a eso. Entonces dije, esto no es normal. Yo no quiero que mis hijos crezcan con el resentimiento que yo crecí hacia mi mamá, porque era la que me trataba con violencia. O sea, yo no quiero eso. Pero, y ya estaba en la iglesia, pero no me enseñaban cómo romper esos patrones de conducta. Y yo buscaba a Dios y leía a Dios y daba clases a los que se iban a bautizar y predicaba aquí, iba a la sierra, era súper, porque como le digo, yo me enamoré de Cristo, entonces todo lo que se tenía que hacer para Dios, yo lo hacía. Si a mí me decían que se paraba de cabeza porque Dios decía, yo me paraba de cabeza. Bueno, nos enseñaron a un Dios a base de premios y castigos. Así es. Yo me porto mal, me voy al infierno. Yo ofrendo y diezmo, Y me saliendo voy te al puede cielo. atropellar un carro, Sí, o sea, así. cualquiera podría suceder algo, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo veo que llega este ministerio que menciona, hermana, nosotros estamos acostumbrados a abrir la botella sin batallar. Pero me fijo yo en las botellitas que usan, y más en Estados Unidos, de medicina. Y uno, por más de que le da y no puede. Tienen su seguro. Y no puede. Y bueno, uno le ve la manera y hasta rompe la botella, pero saca la pastilla. Tan fácil que era a veces presionarle. O sea, era un candadito tan sencillo Sí. que era. Cuando yo veo que llega a ese ministerio, dijo, me vino a explicar cómo abrir la ¿Cómo botella. abrir la botella? Fueron No, nuestros inicios. no es tan agresivo, ni No. teníamos que usar tanta fuerza, Ni no. complicado, es solamente decir, esto me hacía falta. Y si me hace falta a mí, entonces le hace falta a los demás, le hace falta a mi familia, le hace falta a la iglesia, le hace falta a la sociedad.
fue cuando nos certificamos como tanatólogos, como psicoterapeutas y como consejeros familiar. Viene la pandemia, ya no podemos seguir en esto de las reuniones presenciales, empezamos a buscarlo por línea, nos dieron la oportunidad de llevar un diplomado en psicología por la UNAM de México, pero ya estábamos trabajando en esto. Yo después de haber estudiado y comídome las clases, me convertí en maestra. Entonces, ¿por qué? Porque yo quería que todo lo que yo había aprendido, yo veía las conductas de las demás personas y empiezas a aprender a identificar. ¿Por qué? Porque tú también lo eras así, también lo viviste, también batallabas con ese tipo de cosas y empiezas a entrar en una empatía, ves a la persona cómo se comporta, ves cómo es y dices, es por esto, esta debe de tener esto y esto y lo otro. Entonces, esto te va apasionando porque es algo que te va a ayudar a ti, que te transforma a ti, pero que también lo puedes llevar a tu sociedad. A mí siempre me gustó trabajar para mi sociedad, desde antes, no digo que yo daba temas para lo que eran las adicciones, todo los resultados, las consecuencias y todo eso. Entonces, ya no se puede así, yo sigo buscando y entré a otro diplomado de tanatología de la Ciudad de México, me abrieron puertas en una universidad europea donde hay varias asociaciones de jurídicas, de forense, donde están Ministerio Público, donde están los criminólogos, policías y todo eso. Y yo, o sea, abriéndome el campo para seguir capacitándome. Voy a congresos de psicología con psicólogos muy reconocidos a seguir capacitando. Y sigo capacitándome. Cuando lo puedo hacer presencial y cuando no, lo sigo haciendo por línea, sigo trabajando con la gente. Se abren puertas para hacer talleres, conferencias y a donde me inviten a entrar, bomberos, policías, escuelas, a todos lados, pues nos capacitamos para entrar. ¿Por qué? Porque yo quiero que así como a mí me sirvió, como me transformó, como aprendí, yo quiero que los demás también lo hagan, porque les va a servir a todos. Si yo tengo una sociedad sana, pues a mí me conviene. Yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mis nietos, entonces es una pasión por los demás, porque yo creo que Dios, las herramientas que nos ha brindado, no son para que pavoniemos, yo soy fulana de tal, yo tengo este curso, tengo aquel diplomado, no. Las herramientas que Dios nos ha brindado es para precisamente trabajarlo para los demás. No es para quedármelo ni para pavonearme yo, es para hacerlo para los demás. Entonces, eso yo lo tengo súper claro. Entonces, todo lo que yo me como y todo lo que yo estudio y todo lo que yo me capacito, pues es algo que, o sea, bien consciente. Esto es porque necesito capacitarme. Llegan casos a las consejerías con que dices tú, híjole, no sabía que esto existía y menos dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces sí, tú tienes que tener herramientas para esa gente. Y gracias a Dios, pues creo que ha respaldado el trabajo muy bonito. En la pandemia también, pues como no nos podíamos reunir, un día mi hija me dijo, mamá, ¿qué te parece si empezamos a transmitir nuestros devocionales? Y haces un programa y empiezas a hablar y metes mucho esto de lo emocional y todo, ya no tanto de la Biblia y todo, porque pues todo mundo hacía los cultos por línea, porque no nos reuníamos, ¿verdad? Y gracias a Dios ha llegado a mucho auge, de ahí salió mucho trabajo y pues seguimos con el programa se llama Aprendiendo a Vivir y hablamos sobre todos estos temas, todo lo que tiene que ver con lo emocional, problemática de la sociedad, adolescentes, de jóvenes, menopausia, todo eso que no se habla en un púlpito porque no es el lugar quizá, lo hablamos aquí, ya ha tenido mucho auge y han sido ayudadas muchísimas personas tanto de aquí de Juárez como de otros lados, de otros países. ¿Sabe, hermana? No sé si usted se acuerde, cuando viene la primera vez el pastor Joel, que venía de Nuevo México, creo que eran los pastores que venían de allá. El primer choque que tuve yo, uno que viene, dice uno del Instituto de la UA. ¿Cuál es ese? El de la Biblia, oración y ayuno. La BOA. Y luego nos dice el pastor Joel, ustedes tendrían que prepararse y tomar algún curso o conocer hasta de criminología. ¿Y eso qué? Yo pensé, ¿verdad? Dije, yo soy pastor. ¿Qué tengo que meterme en esas cosas? Pero pasa el tiempo
y nos cae el 20, algunos muy temprano, La otros verdad, sí. tarde, pero entiendo cuál es la importancia de aún, dice uno, ¿por qué criminología? No, pero es cierto, man, nosotros no sabemos con qué patrones viene la gente, No cómo sabemos incluso cómo identificarlos. identificar cuando un niño, Tengo un pedófilo aquí, hermana, y no sé, así es, no sé, o sea, mm, no hasta cuando identificas. sucedió la situación, hasta cuando no me veo envuelto en eso, entonces donde digo, y lo tenía de líder, era el líder de alabanza, era el maestro de la dominical, era el líder de Y los no le varones, había identificado ese rollo, ¿verdad? y digo, vaya, me falló la fe, o sea, el discernidor no El lo traigo encendido, discernimiento. ya de perdida, o sea, digo, no es don de discernimiento, es de perdida el don de sospecha, pero darme cuenta a quién tenía. ¿Por qué, hermana? Porque a veces yo creo que en la Biblia, y aquí es donde yo no quiero que se malinterprete todo esto, pero yo creo que abriendo la Biblia, todo se me va a resolver. Así Y, y, es. y no, y no, y luego aquí es donde viene la confrontación. Es que, hermano, la palabra psicología no viene en la Biblia. ¿Cómo quiere que meta psicología? Psiquiatría no viene en la Biblia. Usted no tiene por qué meter eso en la iglesia. Tanatología no viene en la Biblia. Dígame, ni en la concordancia, ni en los mapas viene. La ¿Dónde medicina de cree? patente tampoco viene en la Sí. Biblia y sin Y embargo es vamos donde al yo a veces les médico. digo a los pastores o a los hermanos, digo, sí, hermano, homilética no viene en la Biblia. ¿Por qué la maneja? Y si no tiene homilética, no lo dejan predicar. Si no tiene hermenéutica, no lo dejan predicar. Bueno, y es donde dice uno, bueno, y la hermenéutica también se manejan las matemáticas. ¿Y qué tiene que ver en las matemáticas la hermenéutica? ¿Y por qué la hermenéutica sí la aceptamos y por qué aquella no? Y yo digo, bueno, es que yo soy doctor en escatología. Sí, yo manejo la escatología a mi manera aquí, pero si yo me voy a un hospital, la escatología es otra cosa. Y si yo me meto al fondo a conocer qué es la escatología dentro del hospital o dentro de un laboratorio, hasta me voy a asustar. Digo, ¿por qué? Las mismas palabras con un uso muy diferente. Pero aquí, hermana, sí la puedo usar yo la escatología a todo lo que da. Así es. Entonces, quiero decir entonces, nos hemos cerrado, Sí, hemos estado cuadrados, sí. nos hemos aventado del avión y no le somos capaces, hermana, de jalarle al paracaídas. No le hace, bueno, es que yo confío que Dios me va a salvar. Y a un metro de llegar a la tierra, Dios va a mandar a sus ángeles. Hermano, cuando trajía yo aquí el ganchito Y para, no lo y habría. no lo abrí. Entonces, ¿cuánta iglesia? Y yo es donde veo que el profeta decía, su pueblo perece por falta, no de campañas, ni de células, ni de congresos, ni de alabanza, ni de De mensaje, ni conocimiento. transmisión, de conocimiento. Y no conocimiento de aprenderse textos de la Biblia. Con eso no estamos diciendo que la Biblia, no, 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 no. Por eso yo siempre le dije, desde un Sí. principio dije, la psicología prueba la Biblia. Por ejemplo, a mí me decía una persona, porque he estado en varios programas de radio, y me decía, es que la Biblia habla del dominio propio. Le digo, ¿y usted sabe cuál es el dominio propio? Bueno, digo, la inteligencia emocional. O sea, la psicología lo Ujú. llama inteligencia emocional, la Biblia lo llama dominio propio. O sea, no es negar lo que la Biblia dice, no es reafirmar lo que la Biblia dice, pero con otro lenguaje, nada más que no podemos negarnos a algo que no conocemos. Hay que conocerlo para entonces decir sí o no, pero ni siquiera nos damos la oportunidad de conocerlo. Y ya decimos no, no, yo todas, porque he estado en todo tipo de reuniones y en todo tipo y cuando me toca estar en reuniones de pastores, yo todo lo que batallo lo llevo a la cruz de Cristo. Y son las personas que más batallan con sus emociones, pero queremos mantener una imagen y nos ponemos máscaras y no somos capaces de reconocer, digo, necesito aprender. Y si no somos enseñables, no vamos a avanzar y vamos a seguir perdiendo generaciones porque no somos enseñables. Unas veces nos toca ser maestros, pero otras veces nos toca ser alumnos. Y otra de las cosas que me decían a mí, ¿y usted es pastora?
Y hacía muchos años, cuando nosotros nos ungieron, hicieron todo el protocolo de ungirnos como pastores a mi esposo y a mí, todo eso. Después de vivir varias situaciones, ¿verdad? Yo así como que quedé tan, hablo todavía, antes de todo esto, hablo hace muchos años ya, yo así como que dije, no quiero volver a, no quiero que nadie me vuelva a decir pastora, no quiero, ese título no lo quiero, toco madera, ¿verdad? Cuando yo comienzo con todo esto, un día el Señor, a través, cada uno tiene su manera de comunicarse, de intimidar con Dios, me dice, no niegues el llamado que yo te hice, porque te va a servir a donde yo te voy a llevar, a las plataformas que yo te voy a llevar. Dije, bueno, pues sí, sí es cierto, ¿verdad? Y cuando yo estaba en esas reuniones de pastores, dando unos talleres, me acordé de eso. Porque me dice, ¿y usted es pastora? O sea, como diciendo, porque si es pastora, pues entonces sí entiende, sí no se entiende, sí tiene la calidad para estar parada frente a los pastores. O sea, hay tanta soberbia. Creemos que ese título es un título que está por sobre todos los demás y no es así. O sea, son asignaciones, pero todo va enfocado a trabajar para que sea conocido, no mi vida, no mi propósito, no mi objetivo, el propósito de Dios, el objetivo de Dios, extender ese objetivo, extender ese reino de Dios. Para eso son todas las asignaciones. Pero el que está llevando una asignación, digamos, de pastorado, de evangelista, de maestro, no es más ni menos que el que está sentado. Al contrario, tenemos una responsabilidad más grande porque se nos confiaron hijos. Se nos confiaron hijos para direccionarlos, para ayudarlos, para conectarlos con su asignación. ¿Cuánta gente la que está sentada ahí no sabe ni para qué está aquí en el mundo? Tenemos conceptos mal equivocados, mal entendidos. Sí, pensamos que un título es poder y se Sí. acabó y digo, ahora sí. No, no señor, al contrario, es la más responsabilidad que tenemos. ¿Qué trabajo le estamos presentando a Dios? Porque nos confió hijos para que los direccionáramos, los capacitáramos, los enviáramos a cumplir una asignación. La gente no sabe cuál es su asignación. Piensa que venir a la congregación, cantar, orar, pasar aquí enfrente para que oren por ellos y se van. Y esa no es asignación. Me decía una persona, platicaba en la mañana y me decía, en la iglesia yo formaba parte de la alabanza, nos metían a un cuarto, la pastora nos metía a un cuarto a orar y nos decía, ya oramos, derechitos al altar a tocar. No permitan que nadie los toque y no saluden a nadie. ¿Por qué? Porque ya estamos orados y tienen que guardarse para llegar al momento especial y ministrar. Entonces, ahorita me dan el título de apóstol. Uy, no, cuidado, don No, Omar. ya. No, yo necesito No una me silla toques más especial. santo que Sí, eres tú. sí. No me toques más santo, que soy más santo que Entonces, tú. cuando yo veo, hermana, o me pongo a definir ese término de apóstol y me voy a la etimología y veo que es apostelo y de ahí cómo la milicia dentro de los griegos manejaban esa palabra para aludir a alguien que iba comisionado a llevar un mensaje dentro de la milicia, arriesgando su vida. Son enviados simplemente. Y les digo yo, aquí durante este servicio hubo muchos apóstoles. El que fue enviado a dirigir, a abrir el servicio, el que fue dirigido a predicar, el que fue dirigido a hacer el aseo, el que estuvo haciendo la actividad, el que anduvo checando los carros afuera, el que tocó, Son asignaciones. todos son apóstoles. Son ¿Cuál fue el mayor, pues? Digo, no, o sea, todos somos parte, así como en el cuerpo, ¿verdad? Exacto, Todos, y Pablo decía, exacto, aún el miembro más pequeño es el que nos mueve a todos. O sea, por exactamente. eso Y digo, todos hermana, somos necesarios, sí, y dice el apóstol, y todos tenemos una función, y todos tenemos una misión importante que cumplir dentro del cuerpo. Entonces, estas herramientas no son el objetivo, son un medio para llevar a la gente a conectarse también con su propósito, a conectarse con Dios, porque la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es la iglesia. Es más, ya no sí. quiere ir a la iglesia. Ahora, hermano, quiero preguntarles, y voy a hacer una analogía. Tengo el carro descompuesto no sé, de una pieza, y yo voy y compro un kit de herramientas con 300 piezas, ¿verdad? Pero nada más voy a usar 2 para arreglar el carro. Y me quedaban las otras 198 sin usarse por hoy.
no sé cuándo, se me vuelve a descomponer el auto y tenga que utilizar ellas. Ujú. Cuando usted adquiere ese kit ahora de conocimiento de temas, no sé, tantas cosas que ahora ha recibido. Ajá. Sí, antes, hermana, que usted no compraba ese kit, que no tenía esa caja de herramientas, de conocimiento, ¿cómo era su día trabajando con pacientes en el hospital? ¿Cómo los veía y ahora cómo los ve? O sea, Ajá. ¿de qué le ha servido o cómo le ha servido el tener todas estas herramientas? Bueno, el tener a Dios en nuestra vida hace mucha diferencia. No quiere decir que si tú no tienes a Dios o si tienes a Dios sirve o no sirve. No, no. El tener a Dios simplemente te hace empático, o sea, porque ves a la gente, no entiendes lo que siente, no entiendes el por qué es así, pero simplemente el amor que tienes a Dios es el amor que le muestras a las personas. Entonces, en el hospital, sin conocer todavía todo esto, pues muchas cosas no identificaba por qué reaccionaban así los pacientes, por qué llegaban así aquellos. Entonces, yo hacía hasta donde mi entendimiento me daba y era mostrarles el amor de Dios, no solamente con palabras, sino con hechos. Por ejemplo, llegaba a un cuarto, ¿cómo están? Y me llevaba uno y me contaba, pues, ¿cómo quieres que esté? ¿Que no me miras? ¿Cómo quieres que esté? O sea, gracias a Dios, yo creo que Dios, el amor de Dios siempre ha sido bien maravilloso en mi vida y creo que ese amor lo he podido expresar hacia afuera. Muchos rollos, pues no los había trabajado en mí, ¿verdad? Amortiguó una Amortiguo. respuesta equivocada en ese momento. Sí, el amor de Dios amortiguaba muchas cosas Sí. y no reaccionaba, porque, Ajá. pues imagínese, yo tuve que crecer defendiéndome sola, entonces en la escuela me pusieron un apodo que era la tigresa, la fiera, porque pues era súper agresiva y no me dejaba de nadie. Entonces, pero cuando Dios, de verdad que lo conozco, hace un cambio en eso, hace una transformación en mi vida, y yo creo que esa fiereza o esa solamente era cuando había detonadores emocionales, no siempre. Si si el paciente me contestaba mal, había tanta empatía en mi vida porque trabajar en un hospital te cambia mucho la forma también de ver la vida, porque no te ahogas en un vaso de agua. O sea, y cuando tú estás, dices, ay, es que me pegué, me duele, ¿te acuerdas de aquel que, o sea, a ti te duele el pie, pero tienes pie, aquel no tiene pie? Entonces te cambia mucho la forma, te llena de agradecimiento porque ves un niño con hidrocefalia de este tamaño y es un niño ya grande y tú volteas a ver a tus hijos y los ves sanos, o sea, te cambia mucho tu perspectiva de vida y te llena mucho de agradecimiento. Y esa forma, pues, la expresas con empatía a los pacientes, o sea, los te tratas de entender. Bueno, pero hermana, aquí a veces, para definir un poquito, hablamos de empatía, no sé, yo puedo decir, bueno, viene del verbo patas, y, y ya, pues, ¿cómo le hago? No, si pudiéramos definirlo, a lo mejor yo diría, empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona, Sí. pero, aquí hay un pero, como yo siempre digo, Ajá. nunca abrocharse las agujetas. Porque si yo me abrocho las agujetas, ya no es un enfermo, ahora somos Ya dos. son dos, claro, claro. Ya lo tomé. Empatía es entender, tratar de entender, no lo vas a entender del todo porque tú no lo estás viviendo. Misericordia y lástima es diferente. No, sí es diferente. La ¿A quién? lástima Sí. es, dices, ay, pobrecillo, ¿verdad? Pero no haces nada. Y misericordia te lleva a hacer algo. ¿Qué hacer algo? Puedes decirle, ay, no se preocupe, pero mire, le traigo aquí esto, le va a ayudar y eso. O sea, es hacer algo por la persona. De la misericordia te mueve a una acción, a hacer algo. Lástima decir, no, pues pobre cuate, nada más, ¿verdad? Pero la misericordia no, te lleva a una acción para poder ayudarle un poco a aliviar un poco ese dolor. Entonces, eso es lo que utilizaba yo la misericordia. Vamos a decir, bueno, vamos a dejar de decir la empatía y vamos a decir, utilizaba la misericordia. Después de que yo empiezo a adquirir todos estos conocimientos, entonces ya le doy al clavo. Porque cuando yo escucho a la persona, cuando yo lo veo cómo reacciona o cómo actúa, entonces los conocimientos que vas adquiriendo empiezan a moverse aquí en tu cerebro, ¿verdad? Y dices, empiezas a analizarlo. Y no nomás a él, ya te vuelves así, analítica, ya te vuelves así. Sí. Porque yo voy de viaje, yo ministro donde sea
donde hacíamos, trato de hablar del amor de Dios y Dios siempre tiene personas así muy indicadas y me dicen mis hijas, mamá, ¿vienes de vacaciones? Le digo, mija, para nosotros, en nuestra asignación, aún en las vacaciones, hay gente que necesita conocer a Dios y lo conocemos a través de estas herramientas. Entonces, y ahora ya lo analizas. Ah, lo que pasa es que esta persona así y así trae un sentido de abandono, trae una herida de rechazo a las personas, a la familia, a tus hijos, a los hermanos, a la gente en general, pero ya empecé así con mis pacientes. Entonces ya sabía por dónde llegarle. Y ya empezaba a platicar con él. ¿Cómo se llama su mamá, su papá? ¿Con qué? ¿Usted qué, dónde nació? Ya empezaba yo a tratar de sondearlo, porque de ahí sacas un diagnóstico, de observar, de escuchar. Y ya empezábamos y ya terminaba yo utilizando las herramientas, que es lo que hago cada vez que me topo en diferente, allá en otros países que voy con las personas. Y ya tú empiezas a meterte. Ya entonces mezcla las herramientas y les muestras a Dios, pero a través de herramientas de cómo eso se puede transformar, puede dejar de vivir así, puede dejar de pensar así, puede ver ese momento tan crítico que está viviendo de una manera diferente y puede tomarlo como aprendizaje y ya, no, ya es muy diferente. Una plática con cualquier persona ya es muy diferente una plática después de adquirir todas esas herramientas y conocimiento. Ya no nomás busque a Dios, déjeme orar por él. En ese tiempo, pues vamos a orar por usted, mire el Señor, y gracias a Dios, Dios hizo milagros de sanidad inmensos, maravillosos, pero pues era esa etapa, ¿verdad? Pero es un nivel. Es un nivel. Tenemos Ajá. que crecer, sí. Y ya tenemos que crecer. Cuando me operan a mí la mano, fue en el Hospital General. No encontraron cuarto o cama. Ajá. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué hacemos con él? Me llevan al Cerecito. Entonces, pues ahí me llevan al Cerecito. Era un lugar nada más donde tenían a puros reos que los estaban tratando, ¿verdad? Entonces, ahí los tenían. Llego y escucho que los camilleros dicen, no, pues ¿a dónde el Cerecito? Y el Cerecito, ¿qué tengo yo que hacer ahí? No, aquí déjenme en el pasillo. No, ¿cuál pasillo? Tiene que estar en un lugar. Entonces llego y me encuentro que están puros reos. De todo tipo, hermana, que estaban ahí por muchas situaciones. El caso es de que en la mañana llega el primer médico a revisarme la mano. Y pues yo tenía como una hamburguesa aquí en la mano, inflamada y todo. Y le digo al doctor, oiga, doctor, así me va a quedar. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? Antes diga que le quedó mano. A ustedes para que le hubiera quedado la mano de chango. No, pues está bien. Con suero acá y con la mano así, dije, pues ni puedo defenderme. Me quedé. Más tarde entraron dos ancianitas. No sé de qué parroquia sería, no les pregunté. Pero llegan y, mijo, ¿cómo está? No, pues aquí, mire. Ay, mire que Dios y que la Virgencita y que esto y que el otro, y que, mire, vamos a estar orando por usted porque después de esto, de usted que salga y su mano, ya les dije que yo no era que no estaba ahí, ¿cómo se dice? En custodia. Me dice, después de que usted salga, va a empezar a batallar mucho y va a tener problemas y van a venir corajes y se va a enojar con nosotros. O sea, me estaban terapeando en ese momento así bien rápido. Yo las escuchaba, hermana. Y yo decía, ay, estas señoras, pues bueno, pues yo soy pastor, le puedo decir, ¿usted qué me va a decir a mí? ¿Verdad? No, me quedé callado. Y luego me dice, ¿me permites orar por ti? Para que Dios te dé sabiduría y sepan manejar lo que va a venir adelante. Bueno, pues está bien, pues ya estoy aquí. Y oraron y yo me quedé pensando, hermano, pensando todo eso. ¿Qué sucedió en ese momento? Y decía, yo no, hubo sentimientos encontrados tal vez en ese momento. Me sentía solo, me sentía desesperado, me sentía frustrado. Llegan ellas y me dan una palabra. Yo pude haber dicho, pues estas señoras, váyanse al rosario, no sé, aquí déjenme a mí. Pero era todo lo que tenía cerca en ese momento de Dios. Es a donde yo digo, ¿verdad? Mi parte humana en ese momento dijo, yo necesito de Dios, aunque sea pastor, necesito de Dios. Y algo tengo que aprender. aprender. Una palabra. Y yo no escuché nada malo de ellas. Sí. Cuando vienen a darnos entonces toda, bueno, y no fue toda, hermano, yo digo ahora,
cuando a nosotros se nos empieza a capacitar, una gotita, No, fue lo básico. una gotita de lo que es Sí. un inmenso mar No, de no, ya cuando información. empieza uno a Sí, buscar y a meterse, no. aquel día que llega aquel pastor, era un pastor, ¿no? El que vino de Colombia que nos dio la primera plática de tanatología, ¿se acuerda? Sí, ¿verdad? Ya ni me acuerdo quién Sí, fue. sí, fue uno de Colombia. Ajá. Viene y nos habla y nos empieza a decir, a darle información. Cuando él está hablando, eso yo me pasó, eso Sí, también, es que se empieza a esto, identificar. por eso es lo que tengo yo. Entonces, no, hombre, pues me hubieran dicho, no, pues qué fácil. No, bueno, cuando ya termina, porque creo nomás fue un día, o Sí, si se ajá. fue, se regresa a Colombia, Sí, así nos dejó, así nos dejó. Entonces yo empiezo a buscar información, a claro. buscar información, a buscar Nomás nos información. prendió así como el Sí, apetito, ¿verdad? entonces empiezo yo a entender, hermana, a buscar, porque no había, no había tanatólogos en ese momento como los hay ahorita. Ujú. Ahorita uno levanta una piedra y hay un tanatólogo. Y después de la pandemia más. Sí, Sí, ajá. aprovecharon una oportunidad, muchos Sí, psicólogos claro. aprovecharon y dijeron, tomo mi diplomado y empiezo a trabajar también por este otro lado y Sí. y apoyar a la Ujú. gente, que fue muy buena la ayuda, si no, no creo cómo le hubiera salido aún dentro de la misma iglesia, Así ¿verdad? es. Entonces, yo me acuerdo, hermana, que cuando yo ofrecía antes de la pandemia en las escuelas. Ya yo me estaba empapando de la tanatología y todo, y yo les decía, cuando me tocaba dar en los consejos técnicos o en las academias, hacerles talleres, y luego les decía, ¿les gustaría tomar algo de tanatología, conocer cómo manejar a los muchachos y en secundaria que se batalla más? Discúlpeme, estamos en una escuela, no en una funeraria. Sí, Eso en porque las funerarias, desconocía. eso es en las funerarias. Ahorita estamos en una escuela. Bueno, está bien. Se viene la pandemia y a buscar. ¿Quién trabaje Sí, la resiliencia, la tanatología dentro de las escuelas? O sea, sí. ¿cómo vienen todas estas cosas que nos vienen a ayudar? Pero aún a este tiempo, a estas fechas, todavía, hermana, habemos muchos, quiero meterme en la carreta, habemos muchos que estamos cerrados Ay, y no pues. queremos aceptar ayuda, porque yo estoy con que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene de la hermana Delia. No, 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 no es cierto, no dice eso, no, me equivoqué. O sea, así me siento y estoy esperando que Dios me socorra, que Dios me ayude. Estructuras, estructuras. Y luego, ¿qué va a pasar con aquella famosa cuento que yo creo que en todas las iglesias lo han platicado del náufrago, que Sí. Señor, mándame la ayuda, y llega uno y llega el otro y se murió, Dice, yo no me ayudaste. pero te Y mandé te a este y mandé este este. y este y Y este. así estamos, hermana, en Así la iglesia está. como iglesia. Es que, Señor, ayúdame. Y yo, como pastor, hermana, venga, hermano, vamos a orar para que Dios nos guíe. Y luego que si Dios me está diciendo, ves a checarte, ves a tratarte. No, 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 por fe. No, por ejemplo, hubo tantos que se quedaron atorados en los duelos, que es algo que trabaja la tanatología, porque yo me acuerdo que estuve en un funeral, falleció la niña de una persona que conocía, que conozco, y yo me puse a las órdenes, ¿verdad? Le digo, bueno, pues va a entrar en un proceso de duelo y pues aquí estamos a la orden, si algo podemos ayudar. Y me dijo, no, yo tengo al Señor. Él Yo me tengo al ayuda. Señor. Nosotros tenemos al Señor y Él lo llena todo y Él lo hace todo. Hasta la fecha está atorada en un duelo, ya van como 5 o 6 años. O sea, es que hay mentalidades muy cerradas, sí necesitamos herramientas, o sea, herramientas que Dios ha proveído para que nosotros podamos vivir más sanos, emocional, espiritual y físicamente. Y de verdad, hay un cambio y una transformación en nuestra vida, en la forma de percibir los episodios, como decía ahorita. Eso es algo que yo siempre repito porque es algo que me repito siempre y me ha ayudado. Los episodios, los sucesos, esos son episodios, sucesos, yo le doy el sentido. Y de verdad que he visto, mi familia ha visto la transformación que ha hecho. Por ejemplo, estuvimos en Perú, hicimos un recorrido a Perú ahora en octubre y subimos montaña, fuimos a Machu Picchu. Ya cuando el último día estuvimos en una ciudad que se llama Arequipa, me picaron los moyotes de allá, pero están canijos los moyotes de allá, no son como los de aquí.
Entonces, yo aquí me pico un moyote, yo me tallo con jabón y según yo, pues ya me corto el veneno y ya. O sea, se me va bajando después la roncha, se me calma la comezón y todo. Yo hice lo mismo allá. No, no, no. Se me hicieron unas ampollotas, pero horribles. Parecía que traía esta viruela del mono, que me daba hasta vergüenza porque me las tocaba y veía y así como unas ámpulas. Y dije, no, tengo que ir. Esto ya me hizo una reacción. Pero como tú estás trabajando, entrenando tu cerebro a ver los episodios o malos, buenos o como oportunidad, y como yo los estoy entrenando a verlos como oportunidad, yo le digo, ¿qué tengo? A ver, señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿O a dónde me vas a llevar? ¿Con quién tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? A ver. Vamos a un hospital de ahí de Perú, era domingo, y me dice la doctora en emergencias, me dice, ay no, digo, yo nunca he visto algo así, vaya al hospital que trabaja todo lo que es alergia, aceto fulano de tal. Pero no entras en pánico, o sea, de verdad a mí me sorprende mucho toda la transformación que Dios ha hecho a través de él y de y las herramientas que me ha permitido adquirir. Y luego yo sigo, ella podía decirme lo que quisiera, yo le decía, Señor, esta es una oportunidad de aprendizaje o es una oportunidad en la que yo tengo que ir a un hospital a orar por alguien, a hablar con alguien o algo necesitamos ahí. Llegamos al otro hospital, desde que entramos, el primer filtro me dice la enfermera, ¿se rascó? Le digo, sí. Dijo, es que los moscos de aquí son muy diferentes y como andaba mucho el dengue y todo eso, yo dije, no vaya a ser dengue o algo, mejor que me revisen, porque hasta la gente pues me va a mirar así como que, ay, ¿esa que tiene ahí? Entonces me dijo, pero es una reacción alérgica. Esa era lo que yo había pensado que era. Me dijo, pero la vamos a pasar con el médico de todas maneras. Y ya me dijo, sí, es una reacción alérgica, ya me explicó todo, pero ahorita van a poner un medicamento, un antihistamínico ya en la vena y esto y lo otro, papá. Y yo acá adentro, señor, ya voy a urgencias, ya me van a poner el medicamento y no logro descifrar qué hago aquí. O sea, yo no estaba pensando en la roncha, yo estaba pensando en cuál era el objetivo que yo tenía que ir a estar ahí en el hospital. Ya me pone el medicamento en la vena, la enfermera y todo, y luego ella me dice 20 minutos para ver si no le hace reacción. Y yo desesperada, pero no por irme, sino porque dije 20 minutos y no he logrado descifrar el plan por el que estoy aquí. En eso, pasaron como unos 10 minutos, llega una muchacha y llega muy mal y llega así como muy ansiosa, la sientan ahí, le empiezan a poner su medicamento, su suero y todo, y le digo, ¿qué te pasó, mija? Y me dice, traigo un dolor de cabeza enorme y se me paralizó toda mi parte izquierda o derecha. Le dije, ¿fue por un cambio brusco de clima o fue por estrés? Y me dijo, por estrés. Dije, a eso vine. O sea, entrenar tu cerebro para ver las cosas que aparentemente son malas, feas, de una forma diferente. O sea, algo me quiere enseñar o algo tengo que hacer aquí. Empiezo a hablar con ella, utilizando mis herramientas para introducirme y esto y lo otro. Claro que sí, tenía su mamá con cáncer, su papá con diabetes, ella era una joven y se encargaba de todo, ¿no? Empecé a hablar con ella, empecé a hablar cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja el cortisol, el por qué llegan hasta una parálisis, y luego ya introduzco lo que es Dios, el amor que le tiene, el cuidado, Se termina la enfermera me olvidó y sale al cubículo y me dice, ay, mi hija, te me olvidaste si nomás eran 20 minutos. Y yo le digo, no te preocupes, mi reina. De todas maneras, este tiempo yo lo estaba ocupando. Se fue sin parálisis, con otra cara, con herramientas. Iba somatizada. O sea, sí, entonces se fue diferente y todo. Mire, en cuanto yo salí de ahí, empezó a hacer efecto el medicamento, se cumplió el objetivo y yo seguí disfrutando del Perú. Pero si yo no tengo estas herramientas, si yo no he trabajado con mi cerebro, yo estaría en un país extranjero, sabrá Dios qué tipo de mosco, yo ya estuviera dramática, ya me hubiera dado calentura, o sea, qué importante es reprogramar tu cerebro para ver los episodios como lo que son episodios de la vida y tú darles un sentido diferente. Hermana, esto me recuerda, por decir a Víctor Frank, todo lo que pasó en el Holocausto, ver cómo se fue
pues acabando su familia, sus amistades, y él quedar y seguir motivando como psiquiatra. Tal vez él tenía otra perspectiva de la vida, ¿verdad? Así es. Y salir y escribir ese libro, ¿verdad? El hombre en busca de sentido. O sea, ¿cómo nosotros podemos encontrar una lección en cada de esas tragedias? Ajá, aparentes tragedias, ¿verdad? Siempre hay. Hay algo, ¿verdad?, que podemos hacer. Entonces, depende de nosotros cómo podemos entonces tomar. Creo que a lo mejor estoy equivocado. Hemos formado una iglesia hedonista, hemos formado una iglesia materialista, emocionalista, una iglesia Emocionalista. pragmática, una iglesia que no quiere sufrir, hermana. Y no estoy diciendo de sufrir, irme a los extremos, no. Simplemente padecer situaciones que, como decía, van a traer su enseñanza. Y no, tampoco estoy diciendo que... Y que son tiene para que ser- crecer, Sí. que son para crecer. Sí, pero esto ya es dependiendo de nosotros, Claro, de cómo, claro que cómo lo sí. vamos a Y ya a lo que tomar. refiero, estas herramientas pues nos ayudarían mucho. Seríamos una iglesia, un ente que marca la diferencia, porque nosotros la iglesia, y no hablo de un local, hablo de la iglesia, de cada persona que tiene a Cristo en su vida. La iglesia es la respuesta de Dios a la sociedad, pero un porcentaje muy alto de la gente que yo tengo en las consejerías es la iglesia. O sea, es gente que conoce a Dios. Pero entonces, no es que... No estamos haciendo Sí, trabajo. ahora, no estoy en el lugar equivocado para dar este tipo de enseñanza, más bien no estoy lo suficientemente informado como para darle la seriedad o la credibilidad a lo que yo le estoy enseñando a la iglesia. Voy a hablar de sexualidad, tal vez no soy un sexólogo, sí, pero empiezo a tratarlo con risitas, con doble sentido, dándole lugar, y ya la gente se me fue. Y ya no me tomó Porque no sentido, sabe cómo tratar un tema ¿verdad? de Entonces, esos. ¿puedo hablar de sexualidad dentro de una iglesia? Yo creo que sí. ¿Puedo hablar de este tipo de temas? Digo, yo no soy vale, se me fue la palabra, el que trata a las mujeres, se me fue. Un Un ginecólogo. ginecólogo. No soy ginecólogo, pero me puedo informar lo más que pueda, hermano. Entonces la tanatología lo acompaña, ayuda a crear en las personas sistemas de creencia propios sobre la vida y la muerte, no como un castigo o como una fantasía. El duelo es un proceso natural que lo vivimos cristianos, no cristianos, espirituales, no espirituales. Una depresión reactiva o una depresión química que pudiera ser muy diferente. A veces no pierden un hijo, pierden 2, 3, 4, porque se enfocan en el que se fue, pero se olvidan que se quedaron 3. ¿Qué satisfacciones le deja después de Yo tanto? siempre le daré gracias a Dios por la vida de ellos, del pastor. Hay que ser muy honestos en esto. No somos superhéroes. Claro. No somos, y eso lo tengo bien claro. No. No soy el Jesús que antes fui. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes fui. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud, porque Dios me cambió, me transformó, mi vida amarga, porque en Dios encontré la felicidad que yo buscaba.